Bueno, mis estimados, buenos días de nuevo. Espero entonces que tengan una bebida caliente, energizante a su disposición, porque hoy está haciendo mucho frío. Y esto, con frío, la neuro no funciona. Bueno, vamos entonces a continuar con nuestros temas de neuroanatomía. Poco a poco nos vamos introduciendo ya más en el sistema nervioso central y en el encéfalo, ¿no? Ya a estas alturas, entonces, conocemos sobre las grandes divisiones del sistema nervioso, que lo constituye y algunas direcciones para ubicarnos dentro del sistema nervioso. Bien, principalmente dentro del sistema nervioso central. Ahora vamos a ver entonces, como ya les había mencionado, el sistema nervioso central está protegido. ¿Qué lo protege? El hueso y otros tejidos conectivos que son las meninges. ¿Sí? Entonces las meninges son tres capitas de tejido conectivo que están protegiendo el sistema nervioso central. ¿Sí? Entonces tenemos básicamente la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Entre cada una de estas capas meningias, de estas meninges, vamos a tener unos espacios que están pues llenos de líquidos, ¿sí? Y tejido como vasos sanguíneos, ¿sí? Y en algunos casos incluso irrigación linfática, que van, entonces estos espacios van a ser el espacio subdural y el espacio subaracnoideo. Entre el hueso, acá estaría el hueso, y la dura madre tendríamos el espacio epidural. Entonces vemos la piel, el cráneo, la dura madre. Entonces el espacio epidural, la dura madre, el espacio subaracnoideo, la aracnoides, el espacio subaracnoideo y por último la pía madre y ya en la corteza cerebral. ¿Vale? Aquí sí, vemos en este cráneo, ¿cierto? Vemos la piel, el cuero cabelludo, el hueso y la dura madre, con algunos vasos sanguíneos que la irrigan, ¿no? Si se revientan esos vasos, por lo general vamos a tener algunos hematomas o hemorragias epidurales, ¿no? Bien. Cuando levantamos la dura madre, ¿sí? Vamos a encontrarnos ya con bueno, aquí pues el espacio subdural no se ve, ¿sí? Pero estaría entre la dura madre, sería este espacio, y la aracnoides, ¿sí? Recubriendo todo alrededor donde hay sistema nervioso central, incluyendo en el cordón espinal. ¿Sí? Bueno, aquí esta mallita, esta membrana que se ve como si fueran telarañas, por eso se llama aracnoides, sería la aracnoides, ¿no? Es una membranita de unos de muy poco espesor, unos 2 milímetros de espesor, muy delgadita. Bien, por debajo del aracnoides tendríamos el espacio subaracnoideo, y en el espacio subaracnoideo tendríamos una gran cantidad de vasos sanguíneos que estarían irrigando el encéfalo. ¿Sí? Aquí vemos más aracnoides. Esta sería parte de la obra madre que divide los dos hemisferios. Bien. Entonces tendríamos la aracnoides y al final la pía madre, que estaría pegadita, esa casi nunca se ve, tendríamos que verla principalmente en microscopio, a la corteza cerebral. ¿Listo? En el espacio subaracnoideo habrían unos como canales en los cuales iría circulando el líquido cefalorraquídeo, principalmente para generar un colchoncito de fluidos que amortigüe cualquier tipo de cambio mecánico que ocurra en el sistema nervioso, ¿no? Entonces, en general, estas capas meningias tienen una función importante en la protección del sistema nervioso central. Bueno, eh, acá están los capilares, pasemos esto. Pasemos de una vez a los ventrículos cerebrales. Entonces, ya salimos de las meninges, ahora veamos los ventrículos. El sistema ventricular, entonces, está compuesto por básicamente unos ventrículos laterales, ¿sí? Que serán esos que parecen como una C, entonces con la cola y demás, que es ventrículos laterales, ¿no? Un tercer ventrículo que estaría
rodeando el diencéfalo, o en medio del diencéfalo mejor, estaría en medio del diencéfalo. Alrededor de los ventrículos laterales se va a formar el cerebro, ¿no? Alrededor del ventrículo, del tercer ventrículo, se va a formar el diencéfalo. Tendríamos un canal de comunicación entre el tercer y el cuarto ventrículo, conocido como acueducto cerebral, ¿sí? Y el acueducto cerebral o acueducto de Silvio, alrededor del acueducto de Silvio se va a formar el mesencéfalo. El cuarto ventrículo, en las paredes o alrededor del cuarto ventrículo se va a formar el bulbo raquídeo, la protuberancia y el cerebelo, ¿sí? O sea, el famoso rombencéfalo, ¿sí? Entonces, esto es importante porque alrededor de cada ventrículo, embriológicamente, van a surgir todas las estructuras cerebrales. Entonces, tendríamos alrededor del acueducto, del cordón espinal, se forma la médula espinal o el cordón espinal. Alrededor del cuarto ventrículo, el mielencéfalo compuesto por cerebelo, bulbo raquídeo, protuberancia. Alrededor del acueducto de Silvio, el mesencéfalo. Alrededor del tercer ventrículo, el diencéfalo. Y alrededor de los ventrículos laterales, el telencéfalo o cerebro. ¿Listo? Bien. Entonces vemos aquí cortes de los ventrículos laterales. Lateral, pasemos esto un poquito, más vemos también el ventrículo lateral. Por lo general los ventrículos laterales están separados por una membranita, se llama el septum pellucidum, y vemos el septum pellucidum separando los ventrículos. Vemos el cuerpo calloso, vemos aquí el espacio del tercer ventrículo, el acueducto cerebral o acueducto de Silvio y el cuarto ventrículo, ¿sí? De nuevo, alrededor del cuarto ventrículo vamos a tener el cerebelo, o sea, en la parte un poco más dorsal. Ventralmente vamos a tener el bulbo raquídeo, aquí con la decusación de las pirámides, la protuberancia anular o puente de Barolio, con los pedúnculos cerebelosos, el mesencéfalo, y aquí estaría que la sustancia negra, el bulbo, el núcleo rojo, etcétera. Y en el mesencéfalo, en la parte ventral, dorsal, tendremos el tectum, o en la parte ventral el tegmentum, entonces tegmentum, tectum, el tectum, que es como el latín para techo, sería el techo del cuarto ventrículo, entonces, que básicamente se forma por los colículos superiores y colículos inferiores. Acá vamos a tener nuestro tercer ventrículo y alrededor vamos a tener el diencéfalo compuesto por el tálamo, hipotálamo, epitálamo y subtálamo. Bien, septum pellucidum, cuerpo calloso, lóbulo, acá parte anterior basal del lóbulo frontal, en la vista medial, recuerden que esta es una vista medial, en un corte sagital, parte del lóbulo temporal y acá, bueno, parte de la corteza cingulada. Ventrículos laterales, bien. Listo, ¿están claros las meninges y los ventrículos? Sí, sí, señor. Función de los Sí, señor. ventrículos. ¿Para qué sirve todo el sistema acueductal? El sistema acueductal sirve para, pues básicamente son las cavidades por las cuales fluye el líquido cefalorraquídeo que permite amortiguar las fuerzas mecánicas que se ejercen sobre el sistema nervioso central. Transporta también bastantes, sirve como un canal de transporte de nutrientes, de productos para producir neurotransmisores, permite desaguar desechos, ¿sí? También permite la circulación de moléculas inflamatorias, de moléculas inmunes. Y ya les dije que en las paredes de los ventrículos es donde están las células madres de todas las neuronas y glías, y allí es donde se produce gran cantidad de neuronas incluso en la vida adulta. Entonces, alrededor de los ventrículos son los lugares de mayor plasticidad cerebral, en ese espacio periventricular, en esas áreas periventriculares. Bien, pasemos entonces a la irrigación sanguínea. Vamos a ver entonces que
al cerebro llegan dos arterias básicas o mayores, que serían la carótida común y la arteria vertebral. Estas se van a formar en la carótida externa e interna y en la arteria basilar. Y dando lugar a dos tipos de circulaciones de entrada, que serían la circulación anterior y la circulación posterior. O sea, entra por acá y entra por acá, la arteria vertebral. Entonces, dos entradas importantes al encéfalo. ¿Listo? Entonces, aquí vemos las entradas anteriores y posteriores, o sea, la arteria basilar y las arterias carótidas, ¿sí? Van a dar lugar, o sea, o sea, todas convergen como a una glorieta, a un polígono, ¿sí? Que se conoce como el polígono de Willis, este que vemos acá. Bien, entonces aquí vemos la arteria posterior o basilar que está entrando, ¿sí? Y las arterias carótidas que están también ingresando a formar esa parte de entrada del polígono, y luego vendrán las irrigaciones de distribución encefálicas, ¿no? Todo esto sucede en la base del encéfalo, ahí cerquita al hipotálamo, ahí cerquita al quiasma óptico, ¿sí? Bien, entonces, las irrigaciones que tenemos será una arteria anterior, entonces surge la arteria anterior, la arteria medial y la arteria posterior. Entonces tenemos dos entradas por tres salidas para formar el polígono, ¿sí? Las tres salidas serían arteria cerebral anterior, arteria cerebral medial y arteria cerebral posterior. Bien, aquí las vemos. Si quieren, después pueden abrir ese video que les van a explicar con más detalle toda la irrigación sanguínea. Bueno, esta sería una vista basal del encéfalo. Vemos acá el polígono, el quiasma óptico. Estos serían los tubérculos mamilares, la arteria vertebral, las arterias carótidas y las irrigaciones a través de la arteria cerebral anterior, arteria cerebral media y arteria cerebral posterior. ¿Sí? Bueno, entonces, la arteria cerebral posterior, entonces principalmente va a irrigar, acá la vamos a buscar, la arteria cerebral posterior, que sería esta área roja, va a irrigar porciones pues, más posteriores, que será cortezas occipitales, cortezas parietales posteriores y en alguna medida el flujo ventral occipitotemporal, ¿sí? Esto tanto en la cara lateral como en la cara medial, ¿no? Entonces esto sería lóbulo occipital y componentes basales o ventrales de lóbulo temporal, ¿sí? Esto que comúnmente se conoce como el giro occipitotemporal y el giro fusiforme. Bien, incluso la arteria cerebral posterior logra irrigar también parte del diencéfalo, principalmente de estructuras relacionadas con y el sistema límbico del lóbulo temporal medial. ¿Sí? Bueno, que es lo que está acá, el hipocampo y demás, el tálamo, subtálamo, todo esto es el diencéfalo. Ahora, la arteria cerebral medial, la buscamos acá, la medial debe ser la que está con rayitas, esta, va a irrigar gran parte de los componentes laterales de los lóbulos temporales, parietales y frontal, e incluso de la ínsula, ¿sí? La cara lateral del lóbulo frontal, temporal, insular y parietal. Aquí lo vemos. Este sería un corte coronal, esto sería el corte sagital y este sería el corte horizontal. Bien. Y por último, la arteria cerebral anterior iría irrigando principalmente componentes mediales, los componentes mediales de los lóbulos frontal, parietal, frontal y parietal. ¿Sí? Aquí vemos. Esta porción orbitofrontal, anterior, polo frontal, más dorso lateral y componentes también somatosensoriales y motores primarios y dando la vuelta.
Todo esto sería medial, ¿no? Acá vemos los ventrículos laterales, vemos el tercer ventrículo, ¿sí? Bien. Ahora, esto es un poco más de lo mismo, ya esto es con una distribución mucho más eh, fina. Bueno, aquí vemos de los territorios de la arteria cerebral medial, de los cuales ya hablamos, cómo va a irrigar toda la porción lateral. Y si hay lesiones, por ejemplo, aneurismas, trombos, hemorragias, émbolos, tromboembolismos, etcétera, en algunas de estas arterias, por lo general, los síndromes neuropsicológicos que vamos a encontrar son los siguientes. ¿Sí? Muchas veces todo esto, lo que si se dan cuenta, va a afectar porciones alrededor de la cisura de Silvio, ¿sí? Tanto temporales como frontales. Entonces, esas alteraciones perisilvianas, o sea, alrededor de la cisura de Silvio o cisura lateral, por lo general afectan es el lenguaje, ¿no? Porque gran parte de los circuitos encargados de la percepción del sonido, de la percepción de fonemas y lo fonoarticulatorio, tienen que ver con estos componentes. Entonces, suelen ocasionarse afasias, es decir, alteraciones del lenguaje. Diferentes tipos de afasias y alteraciones de la expresividad lingüística. ¿Vale? Y también puede generar alteraciones de la lectura y del cálculo al afectar porciones más posteriores como de la región parietal. En cambio, la arteria cerebral anterior, que sería esta, que irriga más porciones mediales, que es contracto, pues no se confundan, la arteria cerebral medial irriga lo lateral y la anterior lo medial. Bien, esto suele ocasionar otro tipo de síndromes prototípicos que son como estos. Principalmente se afecta a los lóbulos frontales, alteraciones emocionales de la personalidad, del incentivo, depresión, agresividad, también al dañar las funciones mediales también puede alterar el nivel de alerta, generar somnolencia, confusión, desorientación, alteraciones somestésicas, alteraciones de la conciencia, alteraciones del sí mismo, del tiempo, de la moralidad, etc. Último, nuestra arteria cerebral posterior, ¿sí? Y entonces sus daños pueden generar muchas veces amnesias, si daña las partes hipocampales y el lóbulo temporal medial, una variedad de alteraciones visuales, de agnosias, de agrafias, de problemas de reconocimiento de rostros, prosopoagnosia, problemas de reconocimiento de colores, que sería cromatopsia, acinetopsia, problemas de reconocimiento del movimiento, etcétera. ¿Listo? Bueno, hasta ahí la parte vascular. Bien, ahora sí, para entonces introducirnos a las áreas del sistema nervioso central, entonces recordemos que dentro del sistema nervioso, los nervios, las conexiones se llaman tractos, ¿sí? O sea, las conexiones en el sistema nervioso periférico son nervios, en el sistema nervioso central son tractos. Los tractos a su vez se dividen en, ¿sí? Tipos de tractos. Y lo corrijo para que quede más claro acá. ¿Dónde estamos? Acá. ¿Listo? Entonces, bien. Entonces, tenemos tres tipos de tractos: pedúnculos, fascículos y comisuras. Los pedúnculos serían los que comunican el tallo cerebral con el cerebelo o con el cerebro. Los fascículos serían los que comunican dos áreas dentro de un mismo hemisferio. Entonces, por ejemplo, la corteza, el giro frontal inferior con el surco temporal, con el giro temporal posterior. ¿Sí? Eso está comunicado por el fascículo arqueado. Son dos áreas que comúnmente se conocen como Broque-Wernicke, pero que el movimiento es como dejar de hablar de eso como Broque-Wernicke. Entonces, giro frontal
inferior y giro temporal posterior son comunicadas por el fascículo arqueado. O sea, dos áreas del mismo hemisferio. O Broca y Wernicke comunicadas por el fascículo arqueado, dos áreas dentro del mismo hemisferio, ¿no? Pero si estamos hablando de dos hemisferios, entonces, por ejemplo, cómo se comunica corteza dorsolateral con el lóbulo temporal del otro hemisferio, derecha e izquierda, izquierda y derecha, se comunican a través de las comisuras. Y esto tenemos principalmente tres comisuras. La comisura anterior, el cuerpo calloso y el fornix. Listo, la más importante será el cuerpo calloso, pero también tenemos la comisura anterior y el fornix. Bien, ahora, en el sistema nervioso central, dijimos que los conjuntos de neuronas, los grupos de somas, de cuerpos celulares, los vamos a dividir o sea, se dividen en núcleos, que serán lo más primitivo, corteza, que será por capas. Los núcleos son aglomeraciones de somas, que serán, por ejemplo, en el tallo cerebral, ¿sí? O en los ganglios basales. Bueno, depende de algunos. La corteza. La corteza son capas, ¿sí? Como pisos de un edificio. Entonces tenemos tres tipos de corteza. La más antigua, que algunos llaman como la corteza reptiliana, sería la arquicorteza, o sea, reptiliana porque es una corteza que está en todos los anfibios y reptiles. Eso no tiene que confundirnos en pensar que hay un cerebro reptiliano. No existe tal cosa como cerebro reptiliano, cerebro mamífero y cerebro primate, ¿no? O sea, hay un artículo muy bueno que se llama El cerebro no es una cebolla. ¿Sí? Nosotros no estamos compuestos por un reptil, por un mamífero y por un primate. No, nuestro cerebro funciona como un todo, es un cerebro humano y punto. ¿Sí? Entonces, esa visión del cerebro triuno que la propuso MacLean por allá en los años 20 del siglo XX, ya no se usa, eso es de hace 100 años, eso ya no se usa. Ahora sí, entonces, a pesar de que tenemos tipos de corteza, no hablamos de cerebro reptil, no hablamos de cerebro mamífero y no hablamos de cerebro primate como tres cerebros en uno. ¿Sí? Para irnos despejando de esos neuromitos, porque es que muchos hablan de eso. No, que si tienes agresión es porque está funcionando tu cerebro reptil. Falso. La corteza también participa en la respuesta agresiva, la neocorteza. No, que las relaciones de amor y cuidado tienen que ver con el cerebro mamífero. Falso. ¿Sí? Todo el cerebro se acopla como un órgano interconectado entre todos sus diferentes componentes a lo largo de la vida. Bien, entonces, si tienes un edificio de 3 pisos, arquicorteza. Si tienes un edificio de 4 pisos, paleocorteza. Y si tienes un edificio de 6 pisos, neocorteza. Entonces, los lóbulos, lo que uno suele hablar de los lóbulos, sería principalmente de neocorteza. Componentes límbicos en gran medida tienen que ver con paleocorteza y en alguna medida también arquicorteza, como el cerebelo, que son 3 capas nomás, y el hipocampo, que son 3 capas nomás. Bien, yo creo que en los libros ustedes vieron esta división, que es la división embriológica. No la vamos a profundizar mucho, porque eso yo creo que lo van a ver con más detalle cuando vean neurodesarrollo del siguiente módulo. Por ahora, recuerden que durante el desarrollo, en la etapa embrionaria, ¿sí? Por allá hacia la 4ª semana, comienzan a dividirse en espacios, o sea, comienzan a surgir estos espacios que se llaman vesículas. Sí, aquí todavía no está funcionando un cerebro ni nada, entonces todavía no hay un ser sintiente, ¿sí? Por ahí en la 4ª semana, donde hay 3 espacios del encéfalo ya formados. Un espacio posterior o rombencéfalo, un espacio medial o mesencéfalo, un espacio anterior o prosencéfalo. ¿Sí? De estos espacios van a surgir todas las estructuras del encéfalo. ¿Sí? Luego, por allá hacia la 12ª semana, más o menos, ya tenemos una mayor formación, una mayor división. Esto se me olvidó el nombre técnico, pero inducción, esto se llama, una mayor inducción, y entonces vamos a tener la formación ya. El rombencéfalo se divide en mielencéfalo y metencéfalo, que va a ser lo que es la protuberancia del bulbo raquídeo y el cerebelo. El mesencéfalo sigue llamándose mesencéfalo, el diencéfalo, bueno, y el prosencéfalo se va a ir en telencéfalo y prosencéfalo. El prosencéfalo se va a ir en diencéfalo y
telencéfalo o cerebro, ¿no? Los hemisferios cerebrales. Bien, eso lo van a ver con más detalle en el otro módulo. Acá es simplemente para contárselos, porque yo sé que en algunas lecturas estaban. Bien, entonces esta sería la visión de las divisiones embriológicas. Comparémonos con las divisiones que vamos nosotros a aprendernos. Entonces, el sistema nervioso lo vamos a dividir en 7 estructuras. 7. Eso lo está desde el principio, ¿cierto? El sistema nervioso central se divide en 7 estructuras. 6 de estas estructuras son encefálicas y una es la médula espinal. ¿Listo? Que es todo lo que está dentro del cráneo, se llama encéfalo, lo que está dentro del cordón espinal, médula o cordón espinal. Entonces el sistema nervioso es el cordón espinal más el encéfalo. Y el encéfalo se divide en 6. El encéfalo. Primero, de abajo hacia arriba, cerebelo, médula oblongada o bulbo raquídeo, son 2 nombres para lo mismo. Protuberancia o puente de Barolio, mesencéfalo, diencéfalo y hemisferios cerebrales. ¿Sí? Hagamos una cosa. ¿Ya cuánto llevo grabando? No sé. Bueno, sí. Bien, sigamos y yo después corto esto. Listo. Para dejar 2 videos. Entonces, no, sí. Entonces, el cerebro, el sistema nervioso tiene 7 divisiones, ¿no? Acá están. Médula espinal, cerebelo, bulbo raquídeo, protuberancia, mesencéfalo, diencéfalo y hemisferios cerebrales. ¿Listo? Y acá estaría el sistema nervioso periférico. Otra vez las 7 divisiones. Entonces tendríamos un cerebro anterior dividido en cerebro telencéfalo o hemisferios cerebrales, diencéfalo. El cerebro posterior sería el tallo, el bulbo, el puente, el mesencéfalo y el cerebelo. Nombres, en amarillo estarían los nombres embriológicos. Y organicémoslos de abajo hacia arriba. Entonces, de caudal a rostral o de caudal a cefálico. Sería cordón espinal, bulbo raquídeo, puente o protuberancia, mesencéfalo, diencéfalo, cerebro y cerebelo. ¿Estamos claros? En las 7 grandes divisiones, en las 7 estructuras generales del sistema nervioso central. Veámoslas acá de nuevo. ¿Qué tipo de corte? ¿Me recuerdan qué corte es este? Coronal. Muy bien. Bien, ¿a dónde? Entonces, acá, en esta región donde está la línea azul está el corte. Entonces, yo voy señalando, ustedes me van diciendo, ¿cómo se llama esta región? Puente. No, la más basal, recuerden lo que vimos ahorita. Cerebelo. No, miren de lo más basal. Médula. Bulbo. Médula espinal. Médula Entonces, espinal. acá abajo, Bulbo. aquí donde yo estoy señalando, ven, esa sería el cordón espinal o la médula espinal, ¿cierto? Cordón. Médula espinal. Bien, esta Sería parte de bulbo. acá, bulbo. Y si ampliamos acá en el bulbo, ahí vamos, Lupita. Aquí en el bulbo, incluso, no sé si alcanzan a ver, se ven como unos cables que cruzan de un lado a otro. Es la decusación, acá por ejemplo, y acá, es la decusación de las pirámides vulvares. ¿Sí? Y estas serían las pirámides vulvares. Bien. Entonces, cordón espinal, bulbo raquídeo o médula oblongada, es lo mismo, ¿no? Esta parte que está acá, ¿cómo se llama? El puente. Protuberancia o puente. Puente, muy bien. Bueno, están muy pilos. Entonces, si este es el puente, estos cables que están acá, ¿cómo se llamarán? Recuerden, los tractos que conectan el cerebro, el tallo con el cerebro. Los pedúnculos ¿Pedúnculos cerebrales o cerebelosos? cerebrales. Cerebeloso. Cerebrales. Ah, Los cerebrales. cerebelosos Cerebral. no se ven
estos serían los pedúnculos cerebelosos. ¿Bien? Muy bien. Ahora, ¿cuál sigue hacia arriba? Ay, lo soplé. Mesencéfalo. Esta parte del mesencéfalo. Ay, pues si son tan pilos, ¿cómo se llaman estos núcleos del mesencéfalo? Que se ven como ¿de qué color? Como cafecitos oscuros. Como negritos, ¿cierto? Será la Como sustancia Gris. negra. Ay, sí. Negra. La sustancia negra. Sí. Bueno, ya les hago una aclaración, ya con esto que me acaban de decir. Esto no se ve gris, pero cuando uno lo tiñes, cuando el cerebro está como fresquito, esto se ve como gris. Esto, la corteza, todo esto, o sea, donde hayan somas, donde hayan cuerpos celulares, es la sustancia gris. ¿Sí? Entonces, la sustancia gris son todos los grupos de neuronas, de cuerpos neuronales. Y esta parte, como tiene mielina, ¿sí ven? Todo esto se ve blanco por la mielina, porque es un lípido. Sería la sustancia Blanco. blanca. Es todos los tractos y axones serán sustancia blanca y todos los somas serán sustancia gris. Entonces, los núcleos y la corteza son sustancia gris. ¿Listo? Que sí, claro, esto es sustancia gris, pero un tipo de sustancia gris llamada sustancia negra. ¿Alguien sabe con qué función está relacionada la sustancia negra? Creo que está asociada con el control sensitivo motor, me parece. Motor. ¿Motor? Sí, a través de la producción de dopamina. Muy bien. Sigamos. Ahora, este sería nuestro tercer ventrículo. ¿Sí? ¿Qué rodea el tercer ventrículo? El diencéfalo. Diencéfalo. El diencéfalo. Muy bien. Toda esta porción, o sea, el diencéfalo, específicamente, esto se llama tálamo. Acá vendría, ¿cómo se llaman estos que están acá? Los ventrículos. Los ventrículos laterales. Muy bien. Y toda esta parte será el cerebro o telencéfalo. ¿Listo? Y esto que une los dos hemisferios, ¿cómo se llama? Cuerpo calloso. Cuerpo calloso. Es un pedúnculo, comisura o fascículo. Es una comisura. Comisura. Muy bien. Y esto que se ve acá como esta entradita será la cisura de Silvio. Silvio, sí, es la lateral. Sí, la de Rolando sería la central. Bien. No, esa es la No, longitud. al revés, me equivoqué. Sí, al revés. La cisura de Silvio es la central y la de Rolando, espera. Rolando, sí, entonces tú tienes síndromes precentrales y poscentrales. Entonces, la cisura de Rolando es la misma cisura central. La cisura de Silvio es la cisura lateral. No me hagan confundir. Que pueden ser, entonces, por ejemplo, se habla de los síndromes de los precentrales y poscentrales o de la circunvolución precentral o poscentral. Ah, yo las estoy confundiendo. Sí, es la de Silvio. De nuevo. Silvio es la que, esta es, no, Rolando, precentral, poscentral, Silvio, lateral. Sí, ahí estoy bien. No, entonces sí estoy bien. Me hicieron confundir. Ya vamos a ver eso con más detalle acá. Bien. Entonces, otra vez. Nuestro corte tendremos cerebelo. Acá esto será el bulbo. Puente. Estos cables pedúnculos cerebelosos. Pedúnculos cerebrales. Sí, que hacen parte del mesencéfalo. Mesencéfalo. Sí, cerebelo. Esto será nuestro lóbulo occipital, lóbulo temporal. Bien. ¿Este qué corte es? Medial.
Ahí está. Eso es corte. Vista medial, sagitario. corte sagital. Otra vez, cordón espinal, bulbo, puente, mesencéfalo. Tálamo. ¿Cómo se llama este espacio? Cuarto ventrículo. Este espacio El acueducto cerebral. cerebral. ¿Se acuerdan cómo se llama esta parte? Tectum o colículos. Ahora sí, acá tendríamos el tercer ventrículo. Bien. Y en la visión basal, bulbo, puente, mesencéfalo y bien. Estas serían las principales divisiones del sistema nervioso central que hemos visto, ¿no? Es el tronco encefálico dividido, el tronco o tallo cerebral por el bulbo, protuberancia, mesencéfalo, ¿sí? El cerebelo, los hemisferios cerebrales y el diencéfalo. Tálamo, subtálamo, ahí faltaría el epitálamo. Bien. Vamos a dejar entonces esta grabación hasta aquí.